Cansados. Vamos a tratar de que el tema sea pues no rápido porque es imposible, pero pues sí lo más práctico para todos los que nos enfrentamos a los pacientes con trauma y que pueden llegar a desarrollar esta complicación, que bueno, desafortunadamente pasa desapercibida o no se le da la importancia que tiene y es una complicación importante en los pacientes que se enfrentan a un trauma y principalmente a alguna amputación. Algo que tenemos de tomar en cuenta y que es importante, primero que el sistema nervioso central tiene la capacidad de censar la existencia y las modalidades perceptuales de cada parte del cuerpo y la relación que estas partes del cuerpo guardan entre sí. Algo importante es que si por accidente se llega a separar una porción del cuerpo, o se llega a separar una porción corporal, bueno, se van a producir trastornos de identificación a nivel neuronal con el concepto de uno mismo. Más adelante vamos a recordar el homúnculo de Penfield. Nosotros a nivel cerebral, bueno, estamos condicionados neuronalmente para que haya estas interconexiones. Cuando existe una amputación de esta parte corporal, pues el sistema nervioso central no lo vamos a amputar. Entonces es ahí una de las bases fisiológicas donde nosotros debemos de tomar en cuenta para iniciar un tratamiento. Debemos de conocer que el fenómeno fantasma no nada más se experimenta por la falta traumática o programada, como dice el doctor Rivera, de una de las extremidades, sino también la vamos a experimentar de forma pasajera mediante la anestesia regional. Y un ejemplo muy característico es cuando los pacientes dicen, es que estírenme las piernas, tengo las piernas dobladas, o no es cierto, todos los pacientes están en una posición correcta, pero están experimentando de manera pasajera la sensación del miembro fantasma. Algo importante que debemos de recordar en el dolor por miembro fantasma es que el esquema corporal puede definirse como una intuición global en donde el conocimiento inmediato de nuestro cuerpo y el estado de reposo como un movimiento y la interacción de todas sus partes guarda una relación dentro de todo el espacio que le rodea. Es a lo que nos referimos con el homúnculo de Penfield. El cuerpo guarda relación entre cada una de las partes, pero también a su vez el cuerpo total guarda relación entre todas las partes que lo están rodeando. Esos puntos lo debemos de tomar en cuenta como base fisiológica para conocer qué nos está causando el miembro fantasma. Miren, de los pacientes que sufren amputación, del 90 al 100% de ellos van a desarrollar el miembro fantasma. Es una estadística muy grande y de estos pues a muy pocos se les da tratamiento. El 70% de los pacientes que tienen amputaciones van a presentar el dolor inmediatamente o lo pueden presentar hasta 2 años posterior a la amputación. Sin embargo, esto se puede limitar. Sin embargo, el 5 al 10% de estos pacientes que presentan una amputación, el dolor va a persistir a más allá de 2 años y que puede ser un dolor intolerable de difícil tratamiento. ¿De qué va a depender la intensidad del dolor? Bueno, de la ansiedad que presenta el paciente, de la depresión y de la situación periamputación. Imágenes como estas son las que nos enfrentamos todo el tiempo en el hospital. Yo trabajo en el turno nocturno del hospital de Joco y pues casi todas las urgencias que tenemos pues son traumáticas. Tengo una fotografía muy similar que ya no me dio tiempo de pasar. El día del partido de fútbol llegó un chiquillo de 17 años que pues yo creo que no con buenas intenciones llevaba un petardo en la mano. Desafortunadamente, iba alcoholizado, iba con los efectos de marihuana y la mano le quedó pues si no similar, un poquito más dañada. ¿Y en qué terminó? En una amputación y fue la mano derecha. Entonces, este tipo de situaciones las debemos de prevenir y tomar en cuenta todo el ambiente periamputación. Ahora, importante, todos hemos escuchado el término miembro fantasma, sin embargo, debemos de conocer no solamente el concepto, sino la definición como tal. El miembro fantasma es la sensación consciente del miembro perdido. No existe absolutamente nada de dolor. Después, el dolor por miembro fantasma, sí es la sensación dolorosa y desagradable en la parte del cuerpo que está perdida, exceptuando el dolor en el muñón. Y posteriormente, bueno, tenemos el dolor del muñón, que es una sensación dolorosa localizada en el muñón que va más allá del periodo de cicatrización, porque puede tener un muñón doloroso, pero puede ser secundario al mismo proceso traumático o al mismo proceso quirúrgico. Eso es totalmente diferente y el manejo el tratamiento es diferente. ¿Qué nos está causando el síndrome de miembro fantasma?
tenemos diferentes mecanismos. De los principales, pues los mecanismos periféricos, los centrales, que son los más difíciles, aunque estos son los que nos dan la fisiopatología. Y todos estos son la base para iniciar el tratamiento del dolor por miembro fantasma. Bueno, pues tenemos diferentes. Dentro de los periféricos y dentro de los más comunes tenemos la formación de los neuromas. ¿Cuántas veces no vemos en los pacientes que se programan para amputaciones principalmente de miembros pélvicos? Que llega el cirujano y dice, vamos a alisar, ya que amputaron al paciente, dicen, vamos a alisar el nervio. ¿Y qué le ponen al nervio? Que de ustedes de aquí que han visto que el cirujano de repente dice, vamos a alisar el nervio. Alcohol, le inyectan alcohol, pues totalmente un grave error. Están desaferentando ese nervio y el paciente, aparte que va a tener dolor por miembro fantasma, el dolor por desaferentación es de más difícil control. Y esto es bien frecuente, entonces hay que corregir a nuestros cirujanos y evitar esto, no por nosotros, por los pacientes. Los puntos gatillos a nivel del muñón, acordémonos que puede tener los mismos neuromas, nos van a estar generando puntos gatillos, pero esto va más allá del periodo de cicatrización del muñón. Obviamente la isquemia de los tejidos, muchas veces que por querer salvar la mayor parte de esa extremidad, bueno, se fuerzan en sus tejidos y aunque no cortan quizá tanto hueso ni tanto músculo y estiran, y bueno, nos va a llevar una isquemia de estos tejidos. Y los espolones óseos, si no hay una adecuada amputación del hueso, una adecuada lima de ese hueso, pues obviamente va a haber formación de espolones óseos y nos va a dar también lesión a nivel periférico. El uso de prótesis inadecuadas también nos va a desarrollar el dolor de miembro fantasma. Dentro de los mecanismos centrales, bueno, también un poquito más, los simpáticos, algo importante. Cuando hay una amputación, ya sea traumática o sea programada, bueno, se cortan, hay lesiones de las vías eferentes simpáticas, sin embargo, aquí no están lesionando las vías viscerales, por lo tanto, este mecanismo por vía visceral simpática nos puede dar el origen del miembro fantasma. Y obviamente una gran porción, pues son los psicológicos, todas la esfera en la cual llega el paciente, incluso los pacientes que llegan para amputaciones programadas. No sabemos todo lo que le está condicionando. Y de los pacientes, desafortunadamente los pacientes que terminan en amputación, el muy bajo índice verdaderamente reciben una terapia psicológica que es también una base para el tratamiento y la prevención del dolor de miembro fantasma. Bueno, ya habíamos visto que una de las causas de dolor de miembro fantasma pues son las de origen periférico. ¿Qué pasa a nivel periférico? Bueno, si nosotros tenemos un daño a nivel nervioso, principalmente en las aferentes primarias y las que nos van a estar conduciendo, en este caso el estímulo doloroso hasta el sistema nervioso central, ya sabemos que en este caso son las fibras C, pero para que nos perpetúe y este dolor continúe de manera aberrante, son las fibras A beta. Van a continuar, si este daño se hace, por ejemplo, se perpetúa con los neuromas, con los puntos gatillos, lo que ya habíamos visto, bueno, va a haber unos cambios fenotípicos a nivel de estas fibras nerviosas, haciendo que haya descargas ectópicas continuas, de tal manera que si el nervio estaba sensibilizado va a estar con hipersensibilidad. ¿Qué va a pasar esto? Obviamente nos va a incrementar el nivel de conducción nerviosa de las aferentes primarias hacia el sistema nervioso central. ¿Qué va a pasar en el sistema nervioso central? Se van a echar a andar cambios a nivel celular como a nivel anatómico, haciendo que haya una neuroplasticidad, haciendo que haya una sensibilización central y alteraciones en los niveles de modulación, haciendo esto un círculo vicioso y perpetuando el dolor por el miembro fantasma. A nivel medular, ¿qué pasa? Bueno, ya habíamos visto que hay pérdida de las aferentes primarias y aquí no es selectivo, se lleva todas las aferentes, no es selectivo de las fibras A, de las fibras B, se lleva todo, pero bueno, obviamente son las aferentes primarias. Esto puede ser puede ser por lesión directa a la médula ósea, por arrancamiento de las raíces. ¿Qué pasa? Que aquí va a haber una desinhibición de las neuronas en el asta dorsal, más bien de las asta dorsal, que van hacia la corteza cerebral. Si nosotros nos acordamos de las vías del dolor, que es la base para tratar tanto dolor agudo como dolor crónico, vamos a recordar que necesitamos un estímulo a nivel periférico, en este caso,
van a ser las aferentes primarias. Posteriormente vamos a necesitar que ese estímulo viaje por estas mismas los nervios periféricos hasta el asta dorsal, que se vaya a través de los cordones de la médula espinal, que haga su relevo en el tálamo y que ahí se haga consciente este estímulo doloroso. Sin embargo, cuando hay una lesión o hay un arrancamiento de estas raíces, obviamente estas neuronas se van a encontrar desinhibidas, no va a haber que las bloquee, permitiendo que el estímulo doloroso llega de manera continua al primer relevo neuronal más importante en la integración del estímulo doloroso, que es el asta dorsal de la médula espinal. Acordémonos que en el asta dorsal está dividida en las famosas láminas de Rexed, y que en la segunda lámina de Rexed es la más importante para la generación del estímulo doloroso. ¿Por qué? Porque los doctores Meltzer y Walk encontraron aquí una compuerta que era capaz de abrirse o cerrarse para que el estímulo doloroso se inhibiera aquí a nivel medular. Si hay una desinhibición de estas neuronas, pues obviamente el estímulo doloroso, esa compuerta va a estar abierta y va a pasar cualquier estímulo en cualquier cantidad y en cualquier tiempo. A nivel supramedular, algo importante, miren lo que les decía, nosotros tenemos 3 niveles medulares para ser consciente de lo que les decía, de todas las partes de nuestro cuerpo y la relación que guardan cada una de ellas. Dentro de las más importantes, bueno, tenemos el tálamo, tenemos también el sistema límbico y otra parte muy importante, que es el área somatosensorial, que es donde nosotros integramos toda esta información dolorosa. Si ustedes se fijan, es un área muy pequeñita a nivel cerebral, sin embargo, aquí está marcado el famoso músculo de Penfield, en donde nosotros estamos viendo la porción cerebral que ocupan. Por ejemplo, miren, si ustedes se fijan, los labios y las manos y la cara abarca una porción muy grande de esta área somatosensorial. Entonces, ¿qué tan importante? Las extremidades, abarcan un área muy importante. Entonces, ¿de qué va también esto? Depende mucho que se llegue a desarrollar el dolor por miembro fantasma. ¿Qué pasa a nivel supramedular? Bueno, cuando se lesionan estos 3 niveles que les acabo de mencionar, tálamo, el área somatosensorial o el sistema límbico, bueno, nuevamente va a haber pérdida de las aferencias normales, de las interconexiones que hay entre cada uno de ellos, haciendo que haya cambios transneuronales, no solamente en los núcleos talámicos, que en cuestión de las vías del dolor, en los núcleos talámicos, que todos decimos o tenemos la idea, ¿no?, de que el tálamo nos da la parte emotiva o la parte afectiva. En cuestión de dolor, no, el tálamo es el que nos da la capacidad de integrar la intensidad y la magnitud que vamos a relacionar con respecto a este estímulo doloroso. El sistema límbico es el que nos da esa parte afectiva. Entonces, si ustedes ven, son 3 niveles neuronales muy importantes: tálamo, sistema límbico y el área somatosensorial. Ahora, a nivel supramedular, bueno, pues las aferentes primarias, las entradas de las aferentes primarias inhibitorias van a faltar cuando una parte del cuerpo se ha perdido, y obviamente este dolor se va a presentar por ausencia de la inhibición. Nuevamente, si ya están perdidas las aferentes primarias, acordemos, nervios periféricos, y está alterada a nivel medular hasta dorsal, pues todos estos mensajes van a entrar perfectamente, se van a ir por toda la médula espinal y pues van a llegar a las áreas supramedulares. Ahora, una vez que entendemos que estas son las principales causas o cómo se puede llegar a desarrollar el síndrome del miembro fantasma, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener nuestro paciente? Todos lo hemos visto, y una de las principales, bueno, son las alteraciones a nivel somatosensorial. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a tener alteraciones dolorosas. ¿Qué refiere el paciente? Bueno, obviamente refiere dolor en la extremidad que ya no está, que ya no existe, y el 25% de ellos presentan dolor ardoroso. Esto puede ser que si siempre es a nivel distal de donde está, pero en la parte muy distal de donde fue la amputación. Tenemos también alteraciones a nivel de la temperatura, ya puede ser con el frío o con el calor. Vamos a tener alteraciones a nivel del tacto o presión, y bueno, los pacientes dicen, es que tengo muy apretado el vendaje de la pierna, pero no se refieren ellos, si el paciente tiene un muño, el muño no está vendado, no se refieren a eso, dicen, es que tengo apretado, o tengo algo apretado en la punta del dedo gordo. Entonces siempre va a ser en la parte distal.
Y las parestesias, que van a ser cantidad de sensaciones que nos van a referir los pacientes, pero estos son los principales síntomas que nos van a referir los pacientes. Y miren, el dolor es algo bien importante porque tiene las características de dolor neuropático, no va a tener características de dolor nociceptivo, que bueno, relativamente podría ser más sencillo de tratar a diferencia del dolor neuropático. Si nosotros conocemos todo esto con respecto a la presentación del dolor por el miembro fantasma, bueno, ahora, ¿qué le voy a hacer a ese paciente? Tenemos una amplia gama desde el tratamiento farmacológico, desde los tratamientos alternativos, hasta el tratamiento quirúrgico, hasta el tratamiento psicoterapéutico. Vamos a empezar por los fármacos más sencillos que tenemos. Bueno, si estoy hablando de dolor, bueno, ¿qué fármacos se me ocurre de acuerdo a los niveles anatómicos y fisiológicos de las vías del dolor? Pues los AINES. Ya sabemos que los AINES son antiinflamatorios no esteroideos, que su mecanismo de acción es inhibiendo la síntesis de la isoenzima ciclooxigenasa 1 y 2 para que se inhiba la síntesis de prostaglandinas, que son sustancias algógenas, pero única y exclusivamente a nivel periférico. No tiene razón de ser en el síndrome de miembro fantasma, aunque el paciente me diga es que me duele el dedo gordo y la amputación haya sido supracondila, no se le va a quitar. Si estamos hablando de una amputación inmediata o que tenga dolor postoperatorio, acordémonos en un periodo de 7 días, bueno, pues me va a servir para tratar el dolor postquirúrgico, pero no me va a servir para tratar el dolor. Así le doy yo toda la caja toda la farmacia de mi hospital de AINES, no se le va a quitar el dolor y sí voy a tener todos los efectos adversos de todos los fármacos. Miren, se movieron las diapositivas ahorita que lo pasaron, perdón. Hablando de los opioides, bueno, los opioides, son muy pocos los opioides que nos sirven para el dolor de miembro fantasma. ¿Por qué? Porque acordémonos que la generación de este tipo de dolor, que en su caso se presenta más como dolor neuropático, ya hay alteraciones, habíamos visto que hay neuroplasticidad, que hay sensibilización central y demás. Acordémonos que ya hay alteraciones a nivel de receptores que normalmente no están activados, como por ejemplo receptores NMDA, receptores AMPA, etcétera. Y aparte, las neuronas, tanto primarias como secundarias, primarias a nivel de aferentes primarios, nervios periféricos, secundarias de médula espinal hacia arriba. Estas neuronas tienen cambios tanto anatómicos como fisiológicos. En su núcleo de estas neuronas empiezan a producir otro tipo de proteínas que nos van a perpetuar ese círculo vicioso. Entonces, no todos los opioides nos sirven para tratar este tipo de dolor. El que nos da un buen resultado, el que puede dar buen resultado, pero con un bajo porcentaje de eficacia, aproximadamente el 65-60%, pero a un largo plazo, es el tramadol. ¿Qué pasa con el tramadol? Bueno, el tramadol ya sabemos que es un opioide, lo podemos llamar de acuerdo a su clasificación, un opioide débil o un opioide de puente, el cual tiene doble mecanismo de acción. Principalmente, bueno, va a tener una acción analgésica porque ya sabemos que es un agonista débil de los receptores MO1. Y por otra parte, bueno, tenemos una acción neuromoduladora. ¿Qué pasa con esto? Que miren, por una parte, si nosotros sabemos y recordamos las vías del dolor, sabemos que los receptores opioides los tenemos en todo el sistema nervioso central, pero principalmente a nivel de médula espinal, entonces va a unirse a este tipo de receptores. Por una parte, me va a bloquear donde llegan las aferentes primarias en el astro dorsal, y por otra parte, las vías inhibitorias de dolor, tenemos 3 sistemas inhibitorios muy importantes. Uno de ellos es el sistema de la serotonina, otro es el sistema de la noradrenalina y bueno, también el sistema de los opioides. Por lo tanto, su otro mecanismo de acción, bueno, va a ser neuromodulador, de tal manera que me va a inhibir la recaptura de serotonina y noradrenalina y me va a potencializar las vías inhibitorias del dolor. Esa sería la explicación por la cual puede servirnos para este tipo de dolor, para el dolor por miembro fantasma a largo plazo, pero sí es uno de los opioides que sirve. Tenemos más opioides que podemos utilizar en este tipo de dolor, que lo podríamos catalogar como dolor neuropático. Actualmente está utilizándose la buprenorfina en parche, sí está dando resultados, pero hay que seleccionar bien al paciente para poderlo utilizar. Son parches que son muy caros y que bueno, el tratamiento no es de un mes ni de 2 meses, puede ser hasta de años.
Otro medicamento que podemos utilizar es la metadona, porque también llega y nos bloquea los receptores AMPA, que son muy similares a los receptores NMDA. ¿Qué pasa con la metadona? Que la metadona, para poderla titular, la tenemos que dar hasta cada 4 o 6 horas, cada 6 horas. Sin embargo, cuando ya el paciente farmacológicamente tiene un nivel adecuado, hay que bajar las dosis a cada 12 horas. Pero el paciente hace dependencia muy rápido a la metadona, entonces hay que tener cuidado. De los opioides que tenemos más a la mano, que podemos utilizar de manera crónica y con confianza, pues es el tramadol y la buprenorfina en parches. Da buen resultado. Otro tipo de tratamiento que tenemos, bueno, pues todos estos son los famosos neuromoduladores. Ya hemos visto que, hablando del dolor neuropático, tenemos los de primera línea y tenemos los de segunda línea. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los fármacos que, de acuerdo al nivel de evidencia, que es entre 1 y 2, dan mejores resultados en cuestión de control del dolor neuropático. ¿Qué pasa? Tenemos los anticonvulsivos, como por ejemplo la carbamazepina. Sin embargo, la carbamazepina actualmente más bien desde hace mucho tiempo, es el anticonvulsivo de elección solo para el tratamiento y indicado por la FDA para la neuralgia del trigémino. Tenemos por otra parte el ácido valproico, la fenitoína y pues uno de los más, gabapentina. Todos también incluso van a escuchar lírica, ¿no? La famosa pregabalina. Sin embargo, la pregabalina, a diferencia de la gabapentina, tiene muchísimo más efectos adversos en cuestión de sedación y de tolerancia. De acuerdo a nuestra población, podemos utilizar con mejores resultados. Yo creo, desde mi punto de vista y la experiencia que yo tengo en clínica del dolor, la pregabalina no ha podido desplazar a la gabapentina. ¿Cuál es el mecanismo de acción o cómo actúan los anticonvulsivos para el dolor por miembro fantasma? Bueno, si nosotros sabemos que tenemos ya habíamos visto las neuronas de primer orden y de segundo orden, bueno, que estaría por aquí abajo, estas neuronas, acordémonos que las de primer orden son las de los nervios periféricos, las de segundo orden son las de médula espinal para arriba. ¿Qué pasa? Que estas neuronas, bueno, pues tienen un neurotransmisor excitatorio, que a nivel medular principalmente y cerebral es el glutamato. ¿Qué pasa? Que bueno, estos receptores que no estaban activados o que no están activados normalmente en un esquema de dolor agudo clásico, se echan a andar por los cambios que va teniendo anatómicos y fisiológicos las neuronas, se van activando las neuronas que estaban, por decirlo, dormidas, las neuronas silentes, y por contigüidad se van activando todas las neuronas y se van activando estos receptores, que son los receptores GABA. ¿Qué pasa con los fármacos antiepilépticos? Bueno, que pues este tipo de fármacos lo que hacen es que nos van a potencializar el poder inhibitorio que tiene el ácido gamma-aminobutírico, de tal manera que pues no van a permitir que el receptor, que el glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio a nivel medular, pues llegue y se una al receptor y obviamente pues va a bloquear el impulso doloroso. Otro tipo de fármacos que tenemos para tratar el dolor son las benzodiazepinas. Nuevamente es muy parecido el mecanismo de acción, potencializan el sistema inhibitorio del GABA, suprimen la actividad a nivel medular de las vías polisinápticas, por lo tanto nos van a disminuir la actividad del sistema reticular ascendente. La benzodiazepina que más se ha utilizado para el control de dolor, bueno, que se tiene más experiencia y más nivel de evidencia, en este caso 1, es el clonazepam. Aparte es mejor tolerado por los pacientes, sin embargo, miren, las dosis que marcan es de 1.5 a 3 miligramos por día. Son dosis muy altas, hay que ir titulando a los pacientes, y lo que habían visto en dolor agudo hay que utilizar. Afortunadamente todos los fármacos tienen una dosis mínima y tienen una dosis máxima. Siempre hay que empezar con la dosis mínima, la que el paciente vaya requiriendo, que le dé el beneficio sin que le dé los efectos adversos para que no suspendan el tratamiento. Otro tipo de fármacos que podemos utilizar, que también son de primera línea para el tratamiento del dolor farmacológico, pues son los antidepresivos. En este caso son los antidepresivos tricíclicos, porque son los indicados y lo que está comprobado que sí se pueden utilizar en este tipo de dolor. Los que están indicados principalmente por la FDA son la amitriptilina y la imipramina. La doxetina, que se utiliza un poquito más, tiene un mecanismo de acción muy similar a la imipramina. Bueno, ¿qué pasa con
Antidepresivos, bueno, nosotros lo que les había dicho, tenemos sistemas inhibitorios descendentes en cuestión del dolor. Acordémonos que uno de ellos, dos de ellos, uno es la serotonina y otro es la noradrenalina. ¿Qué pasa? Si yo administro un antidepresivo tricíclico, me va a inhibir la recaptura de la serotonina a este nivel, de tal manera, las vías inhibitorias descendentes, de tal manera que va a potencializar las vías inhibitorias del dolor. Todas tienen que ver con la teoría de la compuerta de Melzack igual. ¿Por qué? Porque acordémonos, en la lámina 2 de Rexed es donde se encuentra esta compuerta, que es capaz de abrirse o cerrarse. ¿Qué pasa con los sistemas inhibitorios de las vías del dolor? Que una vez que llegan, que el estímulo doloroso se hace consciente en la corteza cerebral, en el área somatosensorial, que es 3-2-1, cuando ya viene este estímulo doloroso de regreso, en algún lado se debe de inhibir. Estos sistemas inhibitorios que vienen van de la corteza a través de toda la médula espinal, principalmente por el área gris perioacueductal, llegan nuevamente a la segunda lámina de Rexed. ¿Para qué? Para cerrar esa famosa compuerta que vieron y que descubrieron los doctores Melzack igual. Entonces, esta es la base fisiológica para utilizar los antidepresivos. La imipramina la mitriptilina y la imipramina tienen la ventaja de que nosotros no vamos a utilizar dosis antidepresivas. Para nosotros obtener una dosis antidepresiva con estos fármacos necesitamos dosis arriba de 150 miligramos y sabemos que debemos de tomar el fármaco, se debe tomar el fármaco por lo menos 8 días para obtener un efecto farmacológico adecuado. Nosotros utilizamos dosis muy bajas que van de 10 a los 25 hasta los 75 miligramos, que es con las dosis que se ha visto una respuesta adecuada para el tratamiento del dolor por miembro fantasma. La ventaja que tenemos es que si hay pacientes grandes, estos fármacos obviamente también tienen efectos adversos. Los principales efectos adversos que tienen, pues obviamente es la depresión o sedación que le van a dar al paciente, lo va a tener adormilado. Si es más selectivo, por ejemplo, la mitriptilina es un poquito más selectivo de la recaptura de serotonina y la imipramina podríamos decirlo 50 y 50 de serotonina y noradrenalina, igual que la doxepina. Sin embargo, esta inhibición de esta recaptura pues nos va a dar efectos adversos. Los antidepresivos, las desventajas que tenemos con estos antidepresivos es que son arritmogénicos y nos pueden desencadenar crisis hipertensivas. Aunque el paciente sea joven, de preferencia yo sí le sugiero y le recomiendo que se tome un electrocardiograma al paciente porque sí pueden desarrollar arritmias, principalmente alteraciones en el segmento PR, es donde nos pueden causar problemas. Y obviamente todos los efectos adversos como son la sequedad de las mucosas, retención de orina, inhibición de la libido, etcétera. Todo esto hay que explicárselos a los pacientes porque si no suspenden los tratamientos. ¿Qué pasa con el dolor de miembro fantasma? Van a decir, pero ¿por qué me voy a tomar un anticonvulsivo o un antidepresivo? Pues nosotros conocemos las bases y tenemos que explicarles a los pacientes que son los fármacos necesarios para neuromodular, obviamente, esa lesión que ya tuvo, que pudo haber sido traumática o pudo haber sido por alguna enfermedad. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos con el uso de estos medicamentos y explicarles a los pacientes. Es muy fácil que vayan a buscar al internet o cuando lo van a comprar. Si ven que es fármaco controlado, no, pero ¿por qué si yo no estoy deprimido? Aparentemente yo no lo quiero para la depresión, lo quiero para el dolor y todo eso hay que explicárselos. Otro tipo de fármacos que podemos utilizar para el tratamiento, que igual no son de primera línea y estos serían fármacos de segunda línea. Uno de ellos son los beta bloqueadores. En este caso el que más tenemos en la mano puede ser el atenolol y el propanolol. ¿Qué pasa con estos fármacos? Si nosotros lo utilizamos a dosis bajas, no dosis beta bloqueadores como tales, nos va a incrementar los niveles de serotonina nuevamente, previniendo el establecimiento de los circuitos reverberantes a nivel medular principalmente. Acordémonos que uno de los principales o que uno de los sistemas inhibitorios es serotonina y noradrenalina y viene por toda la sustancia gris perioacueductal a nivel medular y llega nuevamente a la asta dorsal. No es tan frecuente que los pacientes lleguen a este tipo de tratamiento. Normalmente el paciente se queda con el opioide, con el antidepresivo, con el anticonvulsivo. Acordémonos que si el dolor, normalmente este es un dolor de moderado a severo, no es un dolor leve. Nosotros vamos a utilizar la escalera analgésica de la OMS.
Sin embargo, no podemos tener al paciente en el primer escalón y dejarlo ahí una semana, 2 semanas y a ver con qué responde. Hay que buscar la dosis que el paciente que en el momento tiene el problema la requiere. Otro tipo de fármacos que vamos a utilizar y que son de segunda línea y que sí es un poquito más fácil, bueno, yo sí lo he utilizado, sin que nos dé todos los efectos adversos que podemos tener en anestesia, pues es la ketamina. Ya sabemos que es un antagonista no competitivo del receptor NMDA. ¿Qué pasa? Que si a nivel periférico hay una actividad anormal, la actividad periférica normal, puede inducir y mantener una hiperexcitabilidad de las neuronas. Miren, si ustedes se fijan, estas son aferentes primarios, son nervios periféricos. A nivel medular, bueno, pues ya las neuronas normalmente no están activados en un cuadro clásico de dolor, no están activados estos receptores NMDA. Sin embargo, cuando hay una hiperexcitabilidad neuronal a nivel central, va a ser dependiente de estos receptores, de tal manera que entonces va a haber una gran cantidad de producción de glutamato, obviamente una gran cantidad de receptores NMDA activados, por lo tanto la generación del estímulo doloroso pues va a ser continua y vamos a tener un circuito en cuestión de la generación del estímulo doloroso. Si nosotros utilizamos la ketamina, bueno, pues vamos a bloquear estos receptores NMDA y obviamente vamos a estar bloqueando a nivel central pues el que se siga transmitiendo este impulso y que llegue a la corteza y se haga consciente. ¿Cómo podemos utilizar la ketamina? Bueno, en este tipo de pacientes yo tengo experiencia utilizándola por vía oral. Serán dosis muy bajitas, se pueden dar de 50 a 100 microgramos por kilogramo de peso y ir valorando los efectos adversos que nos pueda dar el paciente. La biodisponibilidad que tiene la ketamina por vía oral, la diferencia si fuera IV o intramuscular, pues es muchísimo menor, de tal manera que si llega a presentar los efectos adversos los pacientes, pues van a ser se van a presentar en menor intensidad y no tan rápido como lo pudieran presentar de otra manera. Es difícil llegar, son contados los pacientes a los cuales se tiene que llegar a utilizar este tipo de fármacos para tratar este dolor. Sin embargo, como lo marca la FDA, son fármacos de segunda línea, los debemos de conocer y los debemos de tener a mano. Y aparte son fármacos muy baratos, entonces es un beneficio para el paciente. Otro tipo de tratamiento pues es la estimulación eléctrica a nivel periférico, bueno, que ya podrían ser tratamientos alternativos, no ya saliéndonos de los farmacológicos. En este caso es el uso de los famosos TENS. ¿Qué pasa? Lo que les había dicho, que el cerebro, bueno, va a recordar el dolor desde el evento como fue de preamputación. Aunque los estímulos dolorosos ya se hayan cortado, como les había presentado, por ejemplo, la amputación que vimos de la mano, si el chiquillo le explotó que igual no estaba tan consciente porque estaba drogado y estaba alcoholizado, el hecho de que se haya visto la mano y sentir esa sensación de explosión y de pérdida de esos dedos, bueno, eso ya se quedó grabado en el área parietal del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo ya no voy a poder cortar esa información que ya se quedó grabada en el cerebro, aunque él ya no tenga esa mano. ¿Qué pasa con los TENS? Bueno, nuevamente regresamos, a que la estimulación eléctrica pues nos va a favorecer o nos va a potencializar que la lámina 2 de Rexed se cierre, que esa compuerta se cierre, basándose en la teoría de los doctores Melzack y Walk, que esa compuerta se cierre, permitiendo el paso del estímulo doloroso hacia la corteza cerebral y que se haga consciente. De tal manera también que, bueno, esta es una estimulación de las fibras A delta y de las fibras C, que son las fibras que conducen al dolor. Y por otra parte, pues nos va a estimular la producción de las endorfinas, potencializando el sistema inhibitorio de las endorfinas. Son dos vías por las cuales los TENS pueden actuar. Bueno, ¿de qué constan los TENS o cómo es el aparato de TENS? Tiene unos electrodos. Y obviamente estos están un poquito más grandes que los que se pueden utilizar en las extremidades, y un generador de energía. ¿Qué pasa? ¿Cómo los debemos utilizar? Primero debemos de tomar en cuenta, debemos utilizarlo cuando el muñón ya está cicatrizado, porque los electrodos
pueden lesionarnos más, pueden lesionar el muñón y podemos generar puntos gatillos, haciendo que el dolor se produzca cordémonos por estímulo periférico. ¿Cómo se colocan los TENS? Bueno, se debe de colocar en la extremidad contralateral a la amputación. Se deben colocar a nivel de donde haya sido amputada la extremidad, en el lado contralateral, a ese mismo nivel se deben de colocar los electrodos. Y debemos de buscar cuando vayamos a echar a andar el TENS, debemos de buscar una parestesia, pero que no sea dolorosa. No sé si alguno de alguien de ustedes se haya puesto TENS, es rico, ¿no? Cuando lo ponen de manera correcta, porque cuando le dan mucha intensidad, duele. Entonces, si nos pasamos de esa parestesia, puede incrementar y puede hacer que el dolor sea más fuerte y más resistente al tratamiento. ¿Qué características tiene el generador de energía? Bueno, pues va a tener 3 sistemas. Este es chiquito, este es muy práctico, y hay muchos, de muchos tipos, donde debemos de tomar en cuenta 3 características, lo que es la intensidad, la frecuencia y la amplitud. La intensidad la vamos a medir en miliamperes, y de esto va a depender la generación de esta parestesia. La parestesia debe ser no dolorosa y no debe de generar contracturas musculares, porque si no ya nos estamos pasando de intensidad. Hay que ir buscando en la parestesia donde el paciente diga, ahí está bien, no la siento, pero no me duele, y que nosotros veamos que no tiene las contracturas. Ahí es donde nos debemos de quedar. Y la frecuencia es la cantidad de impulsos eléctricos que este generador va a estar mandando por segundo. Esto se mide en Hertz y va de 0 a 150. Normalmente los pacientes se utiliza, de 40 a 100, depende de la sensibilidad de cada paciente. Y bueno, la amplitud, que es la profundidad o la capacidad de penetración que tiene este estímulo eléctrico para que pueda generar una estimulación. Otro tipo de estimulación, y ya cuando este dolor es cuando este dolor es difícil o rebelde a tratamiento, pues es la estimulación eléctrica central. ¿Qué pasa? Nuevamente, regresando y basándose en la teoría del doctor Melsack, ¿qué pasa? Que hay una estimulación de las fibras a beta. ¿Se acuerdan ustedes que a nivel periférico no se estimulaban? Cuando había un daño a nivel de las fibras, cuando había un daño a nivel periférico del nervio, lo que primeramente se lesionaban o lo que estaban descargando eran las fibras C y las fibras A beta, que son fibras gruesas y que son mielínicas, pero que son fibras inhibitorias, y obviamente van por los cordones posteriores. ¿Cómo funciona esto de la estimulación eléctrica central? Primero para que el tratamiento o para que tenga un éxito este tratamiento, no es tan fácil, los generadores de energía son muy caros. Sí debemos de seleccionar bien al paciente, porque son muy caros y requiere un procedimiento quirúrgico no muy sencillo. Y mínimo son 2 procedimientos. El que hay que hacer de prueba para colocar un generador de manera transitoria para ver si le va a funcionar al paciente o no, y posteriormente el generador ya definitivo. Hay muchos tipos también de generadores que se pueden poner, sin embargo hay generadores externos que a su vez requieren de mínimo 2 procedimientos quirúrgicos, porque un generador va puede ir en la cavidad abdominal, subcutáneo, y el generador que está totalmente implantado, ese sí va específicamente por las raíces nerviosas y debe de viajar a través de la dura madre. Entonces son procedimientos quirúrgicos largos y son procedimientos quirúrgicos caros. ¿Y cómo vamos a seleccionar o qué debemos de tomar en cuenta para hacer candidato a un paciente de estimulación eléctrica central? Pues primero, que el diagnóstico sea correcto y sea corroborado tanto anatómica como fisiológicamente, que esté sustentado con todos los estudios que requiera. Segundo, que sea dolor crónico de manera obligatoria, no sirve para un esquema clásico de dolor agudo. Que haya fracaso en el tratamiento con los fármacos que ya se hayan utilizado, los de primera línea, los de segunda línea, incluso hasta los de tercera línea. Y que no hayan funcionado también los bloqueos que se pueden utilizar en este tipo de tratamiento. Y una parte muy importante, que el paciente no tenga algún trastorno psiquiátrico mayor, porque nos puede interferir en la cuestión de generación de los impulsos. Ya habíamos visto, este equipo también está constituido por un electrodo y un generador de energía. El electrodo casi siempre va hacia el tálamo, donde se pone el electrodo, y el generador puede ir de manera subcutánea. Bueno, ¿dónde estimula o qué partes se van a estimular?
Pues principalmente los núcleos talámicos, el ventropóstero lateral y medial, la cápsula interna y la sustancia gris periacueductal, que acordémonos que es donde, en el tálamo es donde se integra la información en cuestión de magnitud e intensidad de este dolor, y en la sustancia gris periacueductal vienen todos los sistemas inhibitorios descendentes. Aquí se deben utilizar, les decía, no son procedimientos sencillos, se colocan estos electrodos por estereotaxia y debe ser con el paciente despierto para estar totalmente seguros de que se está colocando el electrodo y se está generando la suficiente energía para que se inhiba ese impulso doloroso. Ya les había dicho, se realiza en 2 tiempos, el periodo de colocación del electrodo solamente de prueba y posteriormente se coloca el estimulador definitivo. Esto sí tiene una eficacia pues relativamente grande, del 68 al 90%, y lo que habíamos visto principalmente activa el sistema opioide periacueductal. Hablando de los bloqueos, que cuántos no hemos dicho, ay, es que lo van a amputar, pues le hubieras puesto un bloqueo 3 días antes y ya no le da el dolor por miembro fantasma. Pues sí, tiene razón, ¿no? Sí, tiene su razón de ser. Sin embargo, ¿cuántos lo hacemos? Pues nada, bueno, no sé si alguien de aquí en su hospital lo hagan. Para las amputaciones programadas, doctor. Sí. Bueno, desafortunadamente en el hospital Zárate que estamos en la noche, no comúnmente no se hace, ¿no? Pero ¿cuántas cosas no le podemos prevenir al paciente con algo que no es caro y que tenemos a la mano? Bueno, ¿qué pasa con los bloqueos a nivel periférico principalmente? Si estamos hablando de miembros pélvicos, de miembros torácicos, bueno, de miembros torácicos podemos bloquear el plexo, pélvicos a nivel lumbar, mama podemos bloquear intercostales, se pueden hacer muchos tipos de bloqueos regionales para prevenir este síndrome. ¿Qué pasa con los bloqueos? Ya sabemos que interrumpen la entrada de los estímulos nociceptivos a través de las aferentes primarias, de tal manera que pues van a bloquearlos, si sabemos que los fármacos que utilizamos bloquean las aferentes primarias, bueno, pues vamos a utilizarlos. Nuevamente, miren, si ustedes se fijan, las vías del dolor no cambian mucho en cuestión el esquema de dolor, más bien anatómicamente no cambian para dolor agudo y dolor crónico. Lo que sí cambia es la cuestión fisiológica y la cuestión de los neurotransmisores. Entonces eso es en lo que más se basa el tratamiento de este síndrome. ¿Qué pasa? Que bueno, aquí pues nuevamente apoya una teoría que también, por otra parte, no la de la lamina 2, que tiene el doctor Melzack, que ellos llamaron la teoría de la neuroseñal, que ellos dicen que esta señal está formada a nivel cerebral como el resultado del aprendizaje de las experiencias del cuerpo. Acordemos, la relación que guarda cada una parte del cuerpo entre sí y la relación que guarda el cuerpo con todo su exterior. Sin embargo, el utilizar los bloqueos, bueno, ellos dicen que este recuerdo es bloqueado, bloquea las entradas de este recuerdo en el sistema nervioso central. Sin embargo, para que sirva y funcione este tipo de bloqueos deben utilizarse antes, durante y posamputación, porque una vez que ya se estableció el dolor, o que ya está establecido el dolor antes de la amputación, bueno, ya el bloqueo pues va a ser difícil que funcione. Cuando ya se hace transamputación o posamputación, ya funcionan en muchísimo menor grado. ¿Qué fármacos podemos utilizar? Bueno, pues los anestésicos locales, los más comunes, podemos utilizar la bupivacaína, podemos utilizar la lidocaína. No hay tanta experiencia con la bupivacaína para que bloquee, para que se prevenga el síndrome de miembro fantasma. La bupivacaína y la lidocaína sí tienen, incluso ellos comentan que la efectividad si se utiliza antes, trans y post, puede ser hasta de un 100% de la prevención del síndrome de miembro fantasma, combinado obviamente con el tratamiento farmacológico. Hablando de opioides, ¿cuáles podemos utilizar en los bloqueos? Bueno, podemos utilizar la morfina y el fentanilo. Acordémonos de las características que tienen farmacológicas, que son de alta liposolubilidad, la distribución que tienen principalmente rostral y demás. Y bueno, la buprenorfina también se puede utilizar. Sin embargo, bueno, los efectos adversos que nos pueden dar de náusea, vómito y demás, pues son mayores comparados con los de la morfina y el fentanilo. Y uno de los fármacos que también podemos utilizar para ponerlos peridural o subaracnoideo y que ha dado buenos resultados es la clodimina. Ya sabemos que es un
agonista alfa. ¿Qué pasa con la clonidina? Si nosotros tenemos nuevamente el sistema inhibitorio serotoninérgico, noradrenérgico, bueno, pues la clonidina nos va a potencializar el sistema noradrenérgico, no va a ser selectivo del serotoninérgico. Sin embargo, hay que tener cuidado porque acordémonos los efectos adversos que podemos tener bradicardia, hipotensión, y hay que utilizar dosis muy pequeñitas. Entonces, por ejemplo, a nivel subaracnoideo, para utilizarlo a nivel subaracnoideo, siempre se debe de utilizar una prueba para hacerlo peridural, y dependiendo de la dosis que se utilice a nivel peridural, entonces, dependiendo también de los efectos adversos, se va a hacer el cálculo de la dosis a nivel subaracnoideo para evitar todos esos efectos adversos. Da buen resultado. Sin embargo, los efectos adversos de hipotensión y bradicardia sí son marcados. Hay que tener a los pacientes, obviamente, bien monitorizados, por lo menos en un quirófano, donde podamos darle, en caso de que se presente algún incidente, podamos resolverlo en ese momento. No, este tipo de procedimientos no son de consultorio, aunque sean bloqueos y dicen, pues sí, aquí tengo oxígeno y demás. No, nunca se debe hacer en consultorio. Otra parte del tratamiento, pues, es la rehabilitación, que esta rehabilitación, una vez el paciente amputado, pues debe iniciarse de manera temprana y debe de ser intensa. ¿Por qué? Porque el objetivo de ella es que el paciente regrese a la vida normal y, pues bueno, que se incorpore a sus actividades laborales y de familia, porque si no vamos a tener problemas, ya el paciente no va, aparte de que es un dolor crónico, el paciente también va a tener alteraciones emocionales, en este caso la depresión, y nos va a costar más trabajo posteriormente tratar la depresión que tratar el dolor. ¿De qué depende el éxito de la rehabilitación temprana? Bueno, del estado general del paciente. No podemos comparar quizá a un paciente que, aunque sea una amputación programada por alguna enfermedad metabólica, a este niño que les comento de 17 años, ¿no? Que el entorno psicológico va a ser totalmente diferente. Entonces, y el estado general físico también. El estado del muñón, cuando son amputaciones que son muy traumáticas y que se trata de salvar la mayor parte de la extremidad y se dejan esos muñones feos que se empiezan a abrir, que no cicatrizan, que ya les está lastimando los espolones óseos y demás, bueno, todo eso nos va a limitar una adecuada rehabilitación. La edad, lo que les comentaba, la capacidad física, pues tampoco hay que tomar en cuenta igual la edad. El estado emocional, no sé, que ya no tuve oportunidad de ver a este niño, pero a mí sí me intrigaba mucho, ¿no? Que pensaba, él estaba súper tranquilo, él así como que, pues me estalló, yo creo que como que no tenía todavía la conciencia de haber perdido la mano derecha. Entonces, y luego, pues yo creo que como no iba con buenas intenciones, pues no sé, me causó mucha inquietud saber cuál había sido su estado emocional, al menos post la amputación, ¿no? Porque se veía la mano y decía, pues sí se ve fea, ¿no? Pero, pues así X. Y obviamente el nivel de amputación. Esto sí es importante aquí, aunque el cirujano insiste en salvarlo, en tratar de salvarle la mayor parte de esa extremidad, bueno, pues si no es posible y le va a dar más problemas, nosotros también podemos aquí interferir un poquito y bueno, por el beneficio del paciente. Y ¿cuál es también otro de los objetivos de la rehabilitación? Que el paciente tenga la oportunidad de utilizar una prótesis de manera temprana y bueno, que esta rehabilitación no solamente es para utilizar la prótesis, para que aprenda a utilizarla y para que recupere, les decía, que regrese nuevamente a todas sus actividades. La rehabilitación, bueno, debe ser siempre combinada, no solamente se deben enseñar ejercicios para la movilización de la pierna, para el control de la prótesis, no, también va encaminado a la cuestión del dolor, obviamente dar masajes, acordémonos que la musculatura y demás, todo va a cambiar totalmente, ya hemos visto el uso de TENS, el láser y ultrasonido es para tratar de desinflamar lo más que se pueda toda esa área, con calor superficial y profundo, el láser es el que nos da un poco más calor profundo, utilizar los famosos medios o los famosos baños de contraste que pueden ser con calor y frío, las compresas frías y calientes que luego les ponen y obviamente la terapia física que va encaminada pues al fortalecimiento de toda la extremidad del muñón y de todo el cuerpo, porque obviamente hay que aprender a utilizar esa prótesis y mientras se empieza a utilizar hay que fortalecer todo el organismo. Y ya vamos a terminar. Otro tratamiento que tenemos
es el tratamiento quirúrgico, en donde, bueno, estos ya son muchísimo más agresivos, muy poco frecuente afortunadamente, en donde obviamente de manera quirúrgica se van a interrumpir las transmisiones nociceptivas que llegan hasta el cerebro, en la médula espinal y obviamente a nivel periférico. Tenemos muchos niveles quirúrgicos, desde las raíces posteriores, el famoso DRES, que corta el tracto Eisenhower, puede cortar desde la sustancia gris, las láminas de Rexer, cordotomías, talamotomías, etcétera. Al igual que la estimulación de la corteza cerebral a nivel profundo, bueno, pues se deben hacer selecciones muy, muy importantes y afortunadamente no es tan frecuente esto. Y por último, uno de los tratamientos y no menos importante, pues es la terapia psicológica. Aquí, ¿qué pasa? Lo que les decía, hay que preparar al paciente para un cambio de imagen, porque bueno, ahorita en 3 minutos estaba bien y en 10 minutos ya no tengo la mano, ¿no? Entonces hay que preparar de alguna u otra manera al paciente para su nueva imagen y obviamente para que él aprenda a tener un adecuado tratamiento de esa unión, el uso de su prótesis y las complicaciones que vienen por la misma amputación y el uso de la prótesis. Existen diferentes terapias, yo creo que cada paciente, de acuerdo a las condiciones de cada paciente, es la que él debe de utilizar y creo que todas estas terapias, bueno, lo que utilizan son estrategias para superar, estamos hablando de dolor, igual la pérdida, pero también el dolor por miembro fantasma, donde les enseñan terapias o estrategias de relajación, controlar la reacción ante el estímulo doloroso y las ideas para reinterpretar las sensaciones dolorosas de esa extremidad que pues ya está perdida. Eso sería todo, les agradezco mucho su presencia.